Desde niña, ella había aprendido que la vida podía ser dura y que la generosidad de los demás no siempre estaba garantizada. Crecer en un entorno de carencias y amenazas la había hecho fuerte, pero también cautelosa. Cada día era una lucha por sobrevivir, por encontrar un lugar donde sentirse segura, un techo bajo el cual pudiera descansar sin temor a lo que pudiera ocurrir al día siguiente. La soledad se convirtió en su compañera constante, y la necesidad de protección hizo que aprendiera a medir cada paso, a calcular cada decisión, siempre con la esperanza de encontrar algo más que mera supervivencia. Una noche, tras escapar de un lugar que ya no le ofrecía seguridad, caminó bajo la lluvia buscando refugio. Sus pies estaban empapados, su ropa pegada al cuerpo y sus energías casi agotadas, pero su espíritu seguía impulsándola hacia adelante. En ese momento, parecía que todo en su vida la había llevado a este instante: la incertidumbre, la desesperación y, sobre todo, el deseo de encontrar un lugar al que pudiera llamar hogar. En el camino, se topó con una vieja cabaña de madera. No había luces ni indicios de vida, pero algo en aquel lugar le dio una chispa de esperanza. Decidida, se acercó a la puerta y llamó tímidamente, sin saber si alguien respondería. Fue entonces cuando apareció él, un ranchero marcado por la vida, con cicatrices visibles que contaban historias de batallas pasadas, pérdidas y soledad. Su mirada, aunque severa, transmitía una mezcla de curiosidad y cautela. Ella, temblando por frío y miedo, no dudó en explicarle su situación. «No tengo a dónde ir, por favor, déjeme quedarme aunque sea una noche», suplicó. El ranchero la observó con atención, evaluando la sinceridad en sus ojos y la necesidad genuina en su voz. Sin decir palabra, asintió lentamente y abrió la puerta, ofreciéndole un techo y un calor que hacía mucho tiempo no sentía. Esa primera noche fue crucial. Sentada junto al fuego, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de la cabaña, comenzó a sentir que tal vez, por primera vez, alguien la veía más allá de su desesperación. El ranchero, aunque no era un hombre de muchas palabras, le ofreció comida caliente y una manta, gestos que para ella significaban más que cualquier promesa vacía. Su mirada, cargada de experiencia y comprensión, le transmitió un mensaje claro: aquí estaba segura, al menos por esta noche. Con el paso de los días, su relación comenzó a transformarse. Lo que comenzó como un acuerdo de necesidad se convirtió lentamente en confianza y respeto mutuo. El ranchero, que había vivido años de soledad y desengaños, comenzó a ver en ella no solo a alguien que necesitaba protección, sino a una persona con determinación, valentía y un corazón capaz de comprender el suyo. Cada día que pasaban juntos, ella aprendía más sobre la vida en el rancho, sobre los cuidados de los animales, el trabajo con la tierra y la paciencia necesaria para enfrentar los desafíos de la vida rural. A cambio, ella ofrecía su apoyo, su energía y su gratitud, y poco a poco, el ranchero comprendió que había encontrado algo que no esperaba: alguien que no solo dependía de él, sino que también aportaba valor y compañía a su mundo. Entre ellos surgió un vínculo basado en la comprensión, la admiración y el respeto mutuo, un vínculo que iba más allá de la simple protección o necesidad. Pero no todo fue fácil. La vida en el rancho exigía esfuerzo constante, y ambos debieron enfrentar desafíos inesperados. Tormentas, enfermedades de los animales, la escasez de recursos y la presión de vecinos curiosos pusieron a prueba su determinación. Sin embargo, cada obstáculo superado fortalecía su relación, y ella descubría en sí misma capacidades y fortaleza que jamás había imaginado. El ranchero, por su parte, encontraba en ella no solo compañía, sino también inspiración y una renovada esperanza en la vida. Con el tiempo, lo que comenzó como un simple refugio nocturno se convirtió en un hogar verdadero. La cabaña, antes fría y silenciosa, se llenó de vida y risas. Cada rincón reflejaba el esfuerzo conjunto, los aprendizajes compartidos y la confianza mutua. Para ella, aquel lugar dejó de ser solo un techo, se transformó en un símbolo de seguridad, pertenencia y la posibilidad de un futuro que jamás había soñado. A medida que pasaban los meses, ambos comprendieron que la relación había evolucionado hacia algo más profundo. La joven, que había llegado buscando solo protección temporal, encontró en el ranchero una guía, un mentor y un aliado. El ranchero, marcado por las cicatrices de su pasado, descubrió que la compañía y la devoción genuina podían sanar heridas antiguas y llenar vacíos que ni él mismo sabía que existían. El rancho se convirtió en un lugar de crecimiento para ambos.
La joven aprendió a confiar en sí misma, a valorar su propia fuerza y a entender que la vida podía ofrecer oportunidades inesperadas si uno estaba dispuesto a aceptar la ayuda de quienes genuinamente querían su bienestar. Y el ranchero comprendió que, a veces, el verdadero tesoro no se encuentra en la riqueza material o en el control de la tierra, sino en las conexiones humanas, en la comprensión y el apoyo mutuo. Finalmente, aquella joven que había intercambiado su libertad por un refugio descubrió algo mucho más valioso, un hogar lleno de afecto, seguridad y un futuro prometedor. Aprendió que los sacrificios que uno hace pueden ser recompensados de maneras inesperadas, y que la confianza y la bondad pueden abrir puertas que jamás habrías imaginado. La historia de cómo ella encontró un hogar gracias a la generosidad de un ranchero marcado se convirtió en un relato de esperanza, resiliencia y transformación. Una historia que recordaba que incluso en los momentos más oscuros, la vida puede ofrecer oportunidades de cambio, y que el valor de una persona se mide por su capacidad de adaptarse, aprender y confiar en los demás. Desde niña, ella había vivido en un mundo donde la seguridad y la protección eran escasas. Cada día suponía un desafío: conseguir comida, encontrar un lugar seco para dormir, evitar conflictos y sobrevivir en un entorno que no siempre mostraba misericordia. La vida la había hecho cautelosa y fuerte a la vez, enseñándole a no depender de nadie más que de sí misma. Pero a pesar de toda su fortaleza, había un vacío que no podía llenar, la necesidad de un lugar al que llamar hogar. Una noche, exhausta y empapada por la lluvia, caminaba por un sendero que la alejaba de su pasado doloroso. Sus pies dolían, su ropa estaba pegada al cuerpo y cada respiración era un recordatorio de lo cansada que estaba. Sin embargo, un impulso interno la animaba a seguir adelante. Sabía que si no encontraba refugio pronto, la noche podría volverse mortal. La desesperación la empujaba, pero también su deseo de encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudiera descansar sin miedo. En medio de la oscuridad, divisó una cabaña de madera. No había luces encendidas, pero algo en la estructura le dio una chispa de esperanza. Se acercó con cautela y llamó a la puerta, temblando por frío y miedo. De pronto, la puerta se abrió y apareció un hombre, un ranchero marcado por la vida, con cicatrices visibles que contaban historias de batallas, pérdidas y soledad. Su mirada, intensa y profunda, transmitía una mezcla de curiosidad y precaución. Ella habló con voz temblorosa, explicando su situación. «No tengo a dónde ir, por favor, déjeme quedarme aunque sea una noche», suplicó. El ranchero la observó con detenimiento, evaluando su sinceridad. Después de un momento, asintió y le permitió entrar. Esa primera noche fue crucial. Junto al fuego, con la lluvia golpeando suavemente el techo, por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió segura. La comida caliente y la manta que le ofreció no eran solo gestos de bondad, sino símbolos de protección y esperanza. Con el paso de los días, su relación empezó a cambiar. Lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en confianza. La joven comenzó a aprender sobre la vida en el rancho, cómo cuidar a los animales, trabajar la tierra y enfrentar los desafíos diarios. El ranchero, que había pasado años en soledad, empezó a valorar su presencia, descubriendo en ella una fuerza y determinación que admiraba. Cada día que pasaban juntos fortalecía un vínculo basado en respeto mutuo y comprensión. No obstante, la vida en el rancho no era fácil. Tormentas, enfermedades del ganado y escasez de recursos pusieron a prueba su paciencia y resistencia. Pero cada obstáculo superado reforzaba la relación entre ambos. La joven aprendía a confiar en sí misma y en el ranchero, y él redescubría la alegría de tener a alguien en quien apoyarse. La cabaña, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de vida, risas, conversaciones y momentos compartidos que hacían que el lugar se transformara en un verdadero hogar. A medida que pasaban los meses, ambos comprendieron que lo que compartían iba más allá de la necesidad. La joven ofrecía apoyo, compañía y dedicación, mientras el ranchero le brindaba protección, conocimiento y afecto. Juntos crearon un ambiente de confianza, donde la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una oportunidad para crecer y aprender. La joven descubrió en ella misma habilidades que jamás había imaginado: resiliencia, paciencia, valor y capacidad de amar y confiar. El rancho se convirtió en un lugar de crecimiento para ambos. La joven comprendió que el sacrificio de entregar su libertad por un techo no había sido en vano. Había encontrado un hogar, un lugar donde podía desarrollarse y sentirse segura.
El ranchero, por su parte, entendió que la riqueza más valiosa no estaba en la tierra ni en el ganado, sino en las relaciones humanas y la confianza que uno podía ofrecer y recibir. Con el tiempo, la joven dejó de sentirse como alguien que dependía únicamente del ranchero. Se convirtió en una compañera activa, participando en las decisiones del rancho, cuidando de los animales y aprendiendo cada día más sobre la vida y las responsabilidades que conllevaba. Cada gesto, cada enseñanza y cada momento compartido construyeron un lazo que trascendía la simple necesidad. Finalmente, la joven comprendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un simple refugio nocturno se transformó en un hogar lleno de afecto, seguridad y oportunidades. Aprendió que la confianza en otros, el valor de pedir ayuda y la capacidad de adaptarse podían abrir puertas que jamás había imaginado. La historia de cómo un ranchero marcado por la vida le ofreció un hogar y un futuro se convirtió en un relato de esperanza, resiliencia y transformación personal. En definitiva, aquel intercambio, su libertad por un refugio, le otorgó mucho más que un lugar donde dormir. Le dio la oportunidad de crecer, de aprender, de confiar y de soñar con un futuro lleno de posibilidades. Y el ranchero, al abrirle las puertas de su hogar, encontró en ella una compañera, una amiga y un vínculo que sanó cicatrices que la vida le había dejado. Así, juntos descubrieron que la verdadera riqueza reside en el afecto, la comprensión y la capacidad de ofrecer y recibir apoyo en los momentos más difíciles de la vida.